Pensaba en esta semana, mientras estaba preparando, y a lo largo de que cuando uno estudia una carta, una de las mayores cosas que tiene que hacer es leerla y releerla una y otra vez. Y pensaba en esta semana cuando entrábamos en un nuevo capítulo, capítulo 6, y lamentablemente Pablo va a tratar un nuevo pecado en la iglesia. Y eso es triste cuando vemos que cada capítulo lamentablemente pareciera un pecado. Y eso nos dice que la iglesia es una iglesia que peca, pero no debería ser una iglesia que está marcada por el pecado, que era la iglesia de Corintio. Y cuando nosotros vemos las cartas que Pablo ha escrito en el Nuevo Testamento, la que resalta los pecados es Primera de Corintio. Y eso no debería ser así, por eso Pablo le da una serie de instrucciones y amonestaciones, la cual hoy estaremos viendo una nueva. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Vamos a leer hasta allí y vamos a tener una palabra de oración. Padre, si hay algo que nos caracteriza a nosotros, es que somos pecadores. Somos pecadores salvados por la gracia de Cristo. Somos pecadores redimidos con la sangre de Cristo. Pero eso era antes. Lo que ahora debe caracterizar nuestra vida no es el pecado, sino una vida de piedad y de santidad. Es esa la meta que nosotros debemos tener. Es eso lo que debemos buscar cada día, agradándote a ti en todo. Por eso, Señor, es algo que vemos en esta carta. Y estamos delante de tu palabra, queriendo seguir aprendiendo a través de ella, queriendo que nos sigas instruyendo, que nos sigas amonestando si es necesario, que nos sigas aconsejando a través de ella. Sabemos que a través de ella tú revelas tu voluntad para con nosotros. Por eso te pedimos ahora, Padre, que bendigas este tiempo delante de tu palabra y que nos hables, que nos enseñes lo que hemos de hacer y la manera en que debemos vivir. Pedimos ahora, Señor, tu bendición sobre tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como dije, un nuevo pecado en la iglesia a los Corintios. Y ustedes, en los 8 versículos que vimos, ustedes van a ver que hay una pregunta sobre otra pregunta. Y voy a tratar de responder esas preguntas sobre el tema principal de lo que está sucediendo aquí. Y yo, haciendo un breve resumen, en primer lugar, el título es El pleito dentro de la iglesia, había un problema. Pero nosotros podemos entender con una frase armada lo que estaba sucediendo aquí. Y yo lo armé de esta manera. Si un cristiano tiene problema con otro cristiano, antes de llevar el caso a la corte, debe tratar de solucionarlo procurando la mediación de la iglesia. Es eso lo que no estaba sucediendo aquí. Había un problema entre uno de los hermanos, algo que estaba sucediendo, y en lugar de arreglarlo entre ellos y arreglarlo dentro de la iglesia, habían acudido a gente incrédula de afuera, llevar un problema a juicio, algo legal. Y eso era un serio problema, y es eso lo que estaremos desarrollando hoy. Pero en primer lugar yo quería destacar que algo nos enseña este pasaje, es que van a haber problemas dentro de la iglesia, que van a haber roces dentro de la iglesia, que van a haber tal vez aún hasta serios problemas dentro de la iglesia. Tan serios que si no fuéramos cristianos, aún los llevaríamos seguro a cosas judiciales o ante tribunales. Y no estábamos hablando de cosas sencillas de fulano no me saludó o fulano no hizo esto. Estamos hablando de que un hermano, lo que sucede aquí, acusa a otro hermano de haberlo engañado tal vez en un negocio. Nosotros hemos visto en los estudios anteriores que el gran problema de la iglesia de Corintio, lo que Pablo le envió esta carta a estos hermanos, es que estaban dejándose influenciar
por sus pensamientos antiguos, por su sabiduría antigua, una influencia por la cultura que lamentablemente no era bíblica. La cultura de los corintios, nosotros dijimos, tanto en el capítulo 1, que ellos, Pablo los condena en el capítulo 1 y capítulo 2 de la sabiduría que ellos pensaban que tenían, y dice, esa sabiduría del mundo no los va a salvar. Ellos habían llegado al cristianismo pensando y su mente colapsada y su corazón lleno de la sabiduría que ellos griegos pensaban que sabía, y por eso había tanto orgullo de decir, yo sé más que vos, yo sé más que vos, y lamentablemente en vez de esa sabiduría que ellos pensaban que era buena, de ayudar a edificar a la iglesia, la empezaba a terminar destruyendo. Era un pecado tras otro pecado. Pero era algo que destacar, que a los griegos les encantaba ir a los tribunales. De hecho, se decía que a los griegos se les decía que todos eran abogados, porque a ellos les encantaba ir a los tribunales, no porque tal vez tenían problema y ellos estaban allí y lo estaban tratando contra ellos el problema, sino porque ellos querían ir para tratar de lucir su capacidad o su oratoria o su sabiduría que ellos pensaban que tenían. Y si no tenían que ir, como dije, a los tribunales por ellos mismos, porque le había llegado una causa a ellos, les encantaba ir para oír los juicios de otros. Y a quien también no le gusta cuando hay alguna película de que se centra en un juicio y empiezan a dar los datos, empiezan a dar lo que ha sucedido y quién tiene la razón. Eso era como un entretenimiento para los griegos y a ellos les gustaba. ¿Por qué? Porque resaltaba su sabiduría y lo que ellos querían demostrar. Pero el problema, hermanos, aquí era que cuando estos corintios creyentes se convertían al Señor, ellos llegaban a la iglesia con la misma tendencia. No habían dejado, y por eso veremos más adelante en la siguiente clase, y Pablo da una serie de pecados y dice, estos erais, ustedes eran esto, ahora ya no lo son. Ustedes ahora, si son creyentes, deben tratar el problema de otra manera, no como lo hubiesen tratado cuando estaban sin el Señor. Y ellos se convirtieron al Señor y llegaban con la misma tendencia. Y fácilmente cuando había un problema entre dos cristianos, ellos se llevaban a la corte, se llevaban a lo judicial. Ellos no eran capaces de ver que eso era inconsecuente con el cristianismo que ellos profesaban creer. Ellos no podían, no debían, mejor dicho, tratar el problema como lo hubiesen tratado si ellos aún estaban sin Cristo. Porque una nueva criatura, unas nuevas leyes, una nueva regla, nos basamos y vivimos como manda las Escrituras, no como dice el mundo, no como vive el mundo. Y todo esto presupone, hermanos, que en la iglesia van a surgir problemas entre miembros. Esa es una de las enseñanzas que estaremos viendo hoy. Que en la iglesia van a surgir problemas entre sus miembros. De lo contrario, no hubiera habido una necesidad de escribir en la Escritura tanto este tema como muchos otros, que estaremos mencionando algunos versículos. Nosotros tenemos y sabemos que hay personas que se convierten al Señor, llegan a la iglesia y tal vez en la mente de ellos piensan, llegué al cielo, he llegado al paraíso, qué bueno estar en un lugar así, porque de verdad, hermano, una iglesia bíblica no es como una iglesia en el mundo, no es como el mundo mismo, no es como las demás iglesias que se llaman iglesias y no lo son. Nosotros se espera que cuando un incrédulo cruce esa puerta haya amor, haya bondad, haya compasión, haya misericordia, haya gracia, todo eso que hubo en Cristo, y se espera. Y cuando una persona tal vez viene y empieza a ver eso, dice, wow, acá no son como en el mundo. Pero sabemos que no es un lugar así, no hemos llegado al cielo, sabemos que todos los hermanos se aman, o sabemos y podríamos decir, no hay malos entendidos. Sabemos que eso no es así, sabemos que van a suceder problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al cielo todavía. No hemos llegado al cielo todavía. Y si bien es cierto que Dios está obrando en nosotros y está cambiando poco a poco nuestra vida para ser conformados a la imagen de Cristo, sabemos que nunca de este lado de la eternidad llegaremos a ser perfectos. Por ende, nosotros debemos entender que vamos a tener problemas dentro de la iglesia. Y ahora veremos el por qué probablemente lo vamos a tener. Aún los verdaderos creyentes sabemos que vamos a seguir luchando todos los días con el orgullo, contra el egoísmo de nuestro corazón. Y esa es una realidad, hermanos. Por eso quiero decir algo, que nosotros, dentro de nosotros, escuchen esto, tenemos el potencial suficiente para tener problemas con otros hermanos. Nosotros dentro de nuestro corazón tenemos el potencial suficiente para tener problemas con otros hermanos. Está en nosotros si los tenemos o no los tenemos, si dejamos que ese potencial salga o no salga.
pero que tenemos el potencial suficiente en nuestro corazón, la maldad, el preocuparnos por nosotros mismos, el querer agradarnos a nosotros mismos, el sacar ventaja, el orgullo de querer saber más que el otro, en que yo estoy primero antes que el otro. Por eso hay ciertas cosas que menciona la Escritura. Primero, ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerza, y luego ama a tu prójimo. En ningún momento la Escritura dice, ámate a ti. Porque ya sabe el Señor que está en nosotros el amarnos a nosotros mismos. Es una tendencia del corazón buscar lo nuestro. Y es eso lo que estaba sucediendo aquí. Un hermano que se preocupaba por él, por mí, por lo que a mí me corresponde, por lo que yo soy, cuando estaba ensuciando a la iglesia. Pero Dios sabe que tenemos el potencial suficiente para tener problemas con otros hermanos. Como dice Mateo 18, nos da un principio para lidiar con los problemas en la iglesia. Así que, hermano, no es la voluntad que nosotros nos aislemos de la iglesia para no tener problemas o conflictos. Esa no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a lidiar con esos problemas o conflictos que pueden surgir dentro de la iglesia. Porque dejo esto claro, van a surgir, va a suceder. Y eso es el primer punto que quiero que dejemos en claro. Nosotros lo podemos hacer a nuestra manera, pero Dios también usa esos conflictos que vienen a nuestras vidas en su soberanía para pulir nuestro carácter. Ejemplo, ahora nos introduciremos en el texto, pero todo lo que estoy diciendo tiene que ver con preguntas que están sacadas de aquí. Muchos sabemos que el olor del abono no es agradable, pero usando en una proporción correcta y de la manera correcta, el abono hace que las plantas crezcan bien. Y ahora, ¿qué quiero decir con esto? No es agradable el olor, pero tiene un efecto positivo cuando se usa correctamente. Bueno, lo mismo ocurre con nosotros cuando las dificultades se levantan en nuestra vida, en el creyente. No es bueno que eso pase, no es agradable cuando llega un problema a nuestras vidas, pero si esa dificultad se usa de la manera correcta, puede seguir puliéndonos a la imagen de Cristo. Nosotros podemos, hermanos, cuando se presenta una situación en la iglesia, podemos manejarlo de dos maneras. O de la manera equivocada y puede ser terrible a la fe cristiana y puede causar hasta una división en la iglesia, o puede ser manejada de la manera correcta y va a ser una gran bendición. Esa misma situación es el mismo conflicto. Y eso nos lleva a la enseñanza central del pasaje. ¿Cuál es la manera apropiada de lidiar con los problemas que tenemos con otros cristianos? ¿Cuál es la manera apropiada de lidiar con los problemas que tenemos con otros cristianos? Vamos a suponer que un miembro de la iglesia se asocia con otro miembro de la iglesia para hacer un negocio. Y es eso lo que más o menos dicen que estaba sucediendo aquí. Y vamos a suponer que uno de ellos se siente defraudado, se siente agraviado económicamente por el otro hermano. O le roba o toma ventaja en algún dinero. Vamos a suponer que ese hermano tiene pruebas de que este hermano lo engañó en el negocio. O le robó, como acabo de decir. Sería un caso difícil. Ahora, ¿cuál es la manera apropiada de lidiar y de tratar con esta dificultad? ¿Cómo yo como cristiano debo tratar esta situación? Bueno, Pablo dice aquí, no lleves el caso a los tribunales. Busca la solución en la iglesia. Dice versículo 1, ¿osa alguno entre vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ustedes cuando tienen un problema delante de los justos o cuando sucedió esta dificultad, ustedes han ido a las autoridades de allí afuera incrédulos, gente injusta, incrédula y no delante de los santos. ¿No trataron ustedes de solucionar el problema dentro de la iglesia, que ha salido hasta el problema hasta fuera de la iglesia? Eso es lo que dice Pablo. Miren lo que dice el versículo 2 y el versículo 4. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? No es que ellos buscaban personas de menor estima dentro de la iglesia, no es lo que se nos puede venir a la mente, sino que ellos buscaban personas afuera que no tenían nada que ver con la iglesia. Esa es la idea. Iban a los tribunales, iban a jueces afuera para tratar de solucionar ese problema, esa estafa, si puedo decirlo así, ese problema que había sucedido entre dos hermanos. Nosotros sabemos cuál es el papel que nos toca, nosotros no sabemos, cuál es el papel que nos toca en el juicio que menciona aquí el Señor contra los incrédulos y contra los ángeles. Dice que nosotros vamos a juzgar al mundo, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, no sabemos cómo va a ser eso, no sabemos nosotros como cristianos vamos a estar en una posición, vamos a estar sentados con Cristo
Pero cómo nosotros vamos a juzgar a los incrédulos y los ángeles, no lo sabemos. Pero Pablo dice aquí, ustedes que van a juzgar al mundo, ustedes que han de juzgar a los ángeles, tienen la capacidad y el Señor les va a dar en ese momento la capacidad de juzgar al mundo y los ángeles, y hoy no pueden juzgar y tratar un problema dentro de la iglesia. La Escritura nos dice que reinaremos con Cristo. Mateo 19 nos dice que los apóstoles tendrán una autoridad especial. Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, pero cada creyente también participará de alguna manera, incluyéndome a mí y a ti. Dice Apocalipsis 3:21 que estaremos en la misma posición. Así que, hermanos, los cristianos, en primer lugar, vamos a reinar con Cristo, y estos pasajes nos dicen más, que vamos a, de alguna manera, participar junto con Él en el juicio que va a haber contra el mundo. Como dije, a los incrédulos y a los ángeles. Y algunos mencionan que esos ángeles tal vez son los ángeles que cayeron, que nosotros vamos a tener la capacidad de juzgarlos. Yo no sé qué papel nos va a tocar a nosotros o cómo lo haremos, pero llegado el momento seguramente lo sabremos, porque el Señor nos lo va a revelar cuando estemos en el cielo. Pero lo que sí sabemos es que Pablo dice, vamos a reinar con Cristo y de alguna manera vamos a estar involucrados en el juicio que acabamos de mencionar de los incrédulos y de los ángeles. Y ahí aquí el problema, como acabo de decir, si nosotros vamos a resolver cosas tan profundas, si Dios nos va a usar para juzgar una cosa tan increíble, tan compleja como juzgar al mundo y a los ángeles, ustedes no pueden lidiar con casos que surgen en la iglesia, dice Pablo. ¿Cómo puede ser posible que teniendo ustedes en las manos la palabra de Dios, ustedes vayan afuera y busquen afuera la solución del problema? Eso se trata en la familia, eso es lo que dice Pablo. Eso se trata dentro de la iglesia, en la familia de Dios. Doy un ejemplo. Dos hijos están jugando y la típica, uno rompe algo y se empiezan a echar la culpa mutuamente. ¿Qué hace el padre cuando un hermano dice, no, lo rompió él, no, lo rompió él, no fue él, no fue él? ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, una de las cosas que nosotros no hacemos es llamar a los vecinos para que resuelvan el caso. Lo resolvemos en la familia, lo tratamos a nivel familiar, a no ser que sea algo grave y pidamos consejo en la iglesia, entre otras cosas. Pero las cosas de la familia se juzgan en la familia, eso es un ejemplo. Las cosas de la iglesia deben tratarse en la iglesia. Es lo que dice Pablo, debe ocurrir en la iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando nosotros llevamos nuestros casos allá afuera, nosotros estamos haciendo un daño terrible al testimonio del Evangelio. Y noten que Pablo, hay algo que dice que para mediar el problema dentro de la iglesia, no debe ser el pastor necesariamente. No debe ser el pastor, dice, alguien que tenga experiencia, alguien que sea lo profundamente suficiente maduro. Pablo dice así, para avergonzaros lo digo. Si ustedes, yo sé que seguramente no se acuerdan, pero en el versículo 4 dice, Pablo, no quisiera yo avergonzaros, pero ahora le llama la atención, dice, para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno, versículo 5, que pueda juzgar entre ustedes. ¿No hay alguien sabio dentro de la iglesia que pueda tratar esta situación? Y Pablo lo dice, Pablo, como dije, les menciona, para avergonzaros lo digo, ¿de verdad no hay nadie en la iglesia sabio? Recordemos que ellos se creían sabios, ellos tenían supuestamente todos los dones, ellos peleaban por quién tenía más sabiduría, se gloriaban en eso. Y Pablo dice, ¿de verdad ahora no hay ninguna persona sabia en la iglesia para que pueda tratar esa situación? ¿No hay ningún sabio ni aun uno, como dice Romano, que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿De verdad no pueden tratar este problema entre ustedes dos? ¿De verdad no tienen la capacidad de que haya alguien en la iglesia con la sabiduría suficiente para hablar esto? De verdad, hermanos, esto es vergonzoso para la iglesia. Esa es la idea de Pablo. Y la razón que está detrás de esto es, como dice el versículo 16, ustedes van delante de los incrédulos, versículo 6, perdón, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Hermano, cuando un cristiano es capaz de llevar a otro cristiano a la corte, ese cristiano está mostrando claramente que sus derechos, mis derechos, valen más que el Evangelio. Eso es terrible. Mira lo que me hizo este hermano, yo voy a luchar por mí, yo me voy a defender, yo no voy a permitir que me haga eso. Pero Pablo dice, eso es terrible. Eso es terrible que tu actitud sea así cuando alguien te ofenda, alguien te trata mal, cuando hay un problema y tú pienses solamente en ti. Ahora imagínate estos dos cristianos en la corte. El juez sabe que estos dos cristianos son de la misma iglesia. El juez sabe que ellos fueron ahí por un problema. Ellos discuten delante del juez. El hermano me hizo esto, me ofendió en esto, me trató de esta manera, me robó este dinero, teníamos un negocio juntos y hizo esto. Y cuando termina el juicio, uno de ellos se acerca al juez y le dice,
al juez. El culto del domingo es a las 7 de la tarde, por si quiere venir juez. Después que él vio a dos cristianos peleando de tal manera, ¿tú piensas que ese juez va a ir al culto? Esa persona pensará, si son así, los miembros de la iglesia, yo no voy a ir a una iglesia. Y por eso, hermanos, cuando una persona afuera dice, no, porque en la iglesia son todos hipócritas, uno dice, está la famosa frase que dice, sí, ven, así hay lugar para uno más, hablando de que él también es un hipócrita, pero no debería ser así la iglesia. En la iglesia no debería haber hipocresía. Sí, somos pecadores porque pecamos, tropezamos, porque no estamos en gloria, pero no debe ser la marca de una iglesia. La marca de una iglesia es que somos personas piadosas, hombres y mujeres piadosas, que buscan a Dios, que recordemos, somos la luz y la sal del mundo. No deberíamos ser, ya lo somos, dice la Escritura. Debemos manifestar eso y ser de ejemplo y de testimonio al mundo. Pero cuando estas personas se tratan de esta manera, no están demostrando eso al mundo. Y déjenme decirle, hermanos, que no tiene que suceder solo eso de ir delante de jueces para que se viole el espíritu de este principio que Pablo menciona aquí. Cuando tú, hermano, tal vez hablas con algún incrédulo del problema que tienes aquí adentro, también se viola ese principio. Cuando tú invites a ese incrédulo a la iglesia, ¿qué piensa que va a venir en su mente? O cuando sucede algo en las redes, que a veces vemos que se discute por algún tema en páginas o eso, y hay cristianos y empiezan a pelear y discutir y discutir y discutir. ¿Son principios bíblicos? No. Sucede algo y pasa uno, o uno puede tirar un estado por WhatsApp o publicar algo en Facebook. ¿Qué sucede allí? Es el mismo principio. Están tratando una situación, en vez de tratarlo, oír y hablarlo y decirlo, están diciéndole al mundo que ellos no pueden solucionar el problema. Y la marca de eso, hermanos, es la inmadurez, que era lo que faltaba en esta iglesia de Corintio. Nosotros siempre tenemos la costumbre de mencionar 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero Pablo dice en el versículo 32, los tienen ahí en la siguiente hoja, si quieren pueden ir ahí, 1 Corintios 10:31, y versículo 11 dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, no seáis tropiezo a la iglesia, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, dice Pablo, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como Cristo. Pablo lo que dice en el contexto es, yo voy a poner a un lado mis derechos para ver si de alguna manera puedo salvar a alguno. Mis derechos no importan, porque lo que está en mi mente es que otros se salven. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo hubiera decidido valer y poner sus derechos ante el tribunal de Poncio Pilato? ¿Qué hubiera sucedido? Todos nosotros estaríamos perdidos. Si Cristo se hubiese preocupado, mira cómo me juzgan a mí, miran lo que hacen conmigo, yo soy el hombre justo, no hay pecado en mí y miran lo que me hacen. Si hubiera defendido sus derechos, todos nosotros estaríamos en el infierno. Pero Él no se preocupó por sus derechos, sino por la gracia que ha sido derramada en nosotros. Su mente estaba en demostrarnos amor a otros, y el querer demostrarnos amor a nosotros hizo que Él nos se amara. El querer cuidar la imagen de la iglesia, el querer cuidar cuando hay problema con otro hermano, por amor al otro hermano, yo aún niego mis derechos. Por más que tenga la razón, no le doy importancia como hizo Cristo. No valoro mis derechos por amor a los otros y por amor a la iglesia. Jesucristo, hermano, tenía la capacidad suficiente para defenderse, pero no lo hizo. Él tomó sus derechos como algo a que aferrarse, no los tomó como algo a que aferrarse. Él dejó su derecho de rey de reyes, señor de señores, como dice Filipenses. ¿Sabe para qué? Porque para Él tu salvación y la mía eran más importantes que su derecho. Ahora, nosotros hemos sido beneficiarios de esa salvación y cómo deberíamos actuar. Muchas veces cuando hay problemas, situaciones en la iglesia, nuestros derechos tienen que quedar a un lado por amor a la iglesia o por amor a ese hermano. Y Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, hablando de ese contexto que Él deja su derecho a un lado. Pero hay otra razón por la cual un creyente debe abstenerse de llevar a otro creyente a la ley civil. Y es que no importa quién gane el pleito, el mero hecho de llevar a un hermano a la corte ya es un fracaso. No importa quién gane, ya es un fracaso. Y noten lo que dice versículos 7 y versículo 8. ¿Quién fue jamás soldado sus propias... Perdón, estoy leyendo el capítulo 9. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros. Ya es una falta, eso ya está mal, listo.
y le hace una serie de preguntas. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Otra traducción, la Nueva Versión Internacional, miren cómo dice, en realidad ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, ¿no son ustedes los que defraudan y cometen injusticia? Y conste que se trata de sus hermanos. ¿No sería mejor dejar que los defrauden? ¿No sería mejor que lo defrauden? Pablo está diciendo, tú debes estar dispuesto, hermano, a sufrir el agravio. Tú debes estar dispuesto a ser tratado injustamente. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Los cristianos, hermanos, que demandan a sus hermanos cristianos ante tribunales, pierden espiritualmente antes que se celebre el juicio. Por más que él gane el juicio, como este hermano que tal vez ganaba y tenía la razón de que otro hermano le robó o le utilizó el negocio en el dinero de una manera injusta, ese cristiano igualmente ha perdido delante de Dios por la manera en que trató la situación. Por la manera en que trató la situación. Alguien dijo, el creyente que demanda a otro creyente y lo lleva a los tribunales por la razón que sea, siempre pierde el caso ante los ojos de Dios. Y ha sufrido una derrota espiritual. Es egoísta y ha desacreditado el poder, la sabiduría y la obra de Dios cuando trata de conseguir lo que quiere mediante el juicio de los inconversos. Pero quizá uno de los cristianos dirá, pero tú, Pablo, no entiendes lo que ese hermano me hizo. Vos porque no estás acá, vos porque no entendés, vos porque no sabés lo que ese hermano me hizo. El hermano fulano de tal, como decimos, me ha engañado en un trato comercial, hizo esto. La respuesta de Pablo es, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esta sería la verdadera actitud cristiana que ellos deberían haber tomado. Es mucho mejor que sufrir, hermano, muchas veces un mal que cometerlo. A veces es mucho mejor perder económicamente que perder espiritualmente. Si un hermano nos ha agraviado de alguna forma, nuestra respuesta debería ser perdonarlo y dejar el resultado en las manos de Dios. Es como muchas veces se nos manda en la Escritura a tomar esa actitud. Hermano, nosotros podemos hacer nuestra parte cristiana muchas veces, pero sabemos que el otro hermano o la otra persona no lo va a hacer bien. Aunque lo esté haciendo mal, no quiere decir que nosotros también actuemos mal. Por eso tenemos unas ciertas versículos, unas ciertas órdenes en la Escritura: amar, orar, pagar el mal con bien. Somos llamados a hacer eso, hermanos. Uno podría reaccionar, no, yo voy a hablar con él o con ella porque a mí nadie me hace eso, a mí nadie me defrauda así, a mí nadie tal cosa. Ese tipo de peleas se ve en el mundo, esa es la idea de Pablo. ¿Cómo dentro de la iglesia se trata esta situación? Ese tipo de peleas se ve en el mundo, el de llevar a juicio, el de pelear, el de discutir delante de todos. Y si es necesario para que me respeten, lo haré. Pero somos llamados a poner la otra mejilla. Esto es la iglesia, hermano. Aquí muchas veces vas a tener que tragar saliva. Aquí muchas veces vas a tener que perdonar aunque no te pidan disculpas. Muchas veces debes hacer la vista gorda, como decimos, y dejarlo pasar. Eso es una señal de madurez. Mira a Cristo, no abrió su boca cuando le maldecían. Una señal de madurez, algo que no estaba en esta iglesia. Recordemos que Pablo le dice que eran carnales en el capítulo 3, debía tratarlos como niños. Esta era la actitud de una iglesia inmadura, una iglesia carnal, una iglesia que aún no habían madurado en la fe. Pero hay una gran diferencia en cómo reacciona una iglesia como esta, carnal, que eran niños en la fe, que eran inmaduros, a cómo reacciona una iglesia madura en la fe. Hermanos, hay algo que debes entender, es que tu iglesia seguramente te va a fallar. Los hermanos te van a fallar, yo tal vez te puedo fallar en algún momento, o porque no esperas lo que yo te podría dar, o porque piensas que nosotros como iglesia podemos darte algo y tú puedes decir, me voy porque no me ofrecieron, no me dieron lo que yo esperaba. En primer lugar hay orgullo, porque tú no vienes aquí por la iglesia, tú vienes aquí por Cristo. Hermano, no se puede esperar que seamos perfectos, porque tú tampoco lo eres. Tú tampoco lo eres. Por eso tu confianza en primer lugar debe estar en el Señor. Tu iglesia te va a decepcionar seguramente. Porque como dije al principio, es un lugar de pecadores. No que practican el pecado, sino que pecan por torpeza, por no buscar al Señor.
Por eso continuamente en la Escritura vemos, amaos los unos a los otros, perdonaos unos a otros, exhortaos unos a otros. Es porque voy a tener que hacerlo. Voy a tener que perdonar a mi hermano, amar a mi hermano, por más que lo que me haya hecho no importa, pero somos llamados a amarlo. Y con esto no estoy diciendo que sea fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero sí hay un mandato en la Escritura. A veces no dan ganas de amar, pero es lo que hay que hacer. A veces no hay ganas de perdonar, pero es lo que hay que hacer, poner la otra mejilla. Nos apetece muchas veces pagar el mal con bien. No tenemos ganas de hacer eso, pero es lo que hay que hacer. Ahora imagínate si Jesús tendría que ir cada día a decirle el fallo a sus discípulos o la manera en que ellos pecaban continuamente y tropezaban y vemos la inmadurez que en ellos había continuamente. Ahora, yo puedo invertir horas para arreglar las disputas con el hermano o la hermana o puedo dejarlo en las manos de Dios. Tú lo eliges, hermano, si pasar por alto la ofensa y llevar eso en oración a Dios y dejarlo en las manos de Dios, recordando que tú también le fallaste a Dios 1000 veces y Él no te lo reprocha. O si haces un semejante lío y das un mal testimonio delante de los incrédulos, dejando mal la iglesia, dejando mal la imagen de Cristo, está en ti cómo reaccionarás ante un problema en la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a los apóstoles en Lucas 17, si tu hermano pega contra ti y viene diciendo me arrepiento, perdónale? Y si 7 veces al día pecare contra ti y viene 7 veces al día diciendo me arrepiento, perdónale. Difícil, ¿no? Pero el Señor seguro te perdonó a ti más de 7 veces al día. Por eso debemos estar dispuestos a sufrir, dice Pablo, el agravio sin llenarnos de amargura. Porque tú puedes decir, no, está bien, yo te perdono, yo me voy callado, no voy a decir nada, voy a dejarlo pasar, pero lo guardas aquí adentro. Y es lo mismo, es lo mismo. Por eso se nos manda a sufrir el agravio sin llenarnos de amargura, sin deseo de vengarte. Eso es lo que se espera de un cristiano. Y para poder vivir así, hermanos, necesitamos los recursos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser llenos de Espíritu Santo para que brote amor, compasión, paciencia, amor, bondad, entre otras cosas. Porque ¿cuál es la tendencia en nuestro corazón? Como dije hace un momento, defender mis derechos. Yo voy delante del juez porque este hermano me agravió. Defender mis derechos. Cuando tú sientes que tu derecho ha sido violado, querés defenderlo, pero Pablo dice, tienes que sufrir el agravio, punto. Tienes que sufrir el agravio. Se dice que los fariseos decían que podían perdonar hasta 3 veces antes de vengarte. Después en la cuarta sí te podías vengar, pero hasta 3 veces podías vengarte. Y yo doy un ejemplo pensando en esto. Hay un hermano en la iglesia al que tal vez aprecias mucho o consideras un amigo, alguien cercano, y resulta que te enteras que ese hermano estuvo hablando mal de ti, tal vez en torpeza, a tus espaldas, y tú te sientes traicionado. Y vas al hermano y le molestas en amor, y el hermano te dice, hermano, perdóname. Y listo, tú lo perdonas, va una. A la semana siguiente te enteras que el hermano volvió a hablar mal de ti a tus espaldas de nuevo, y tú vas otra vez y lo molestas en amor, y te dice, uy, hermano, perdóname. Y recuerda que aquí el perdonar es, yo voy a enterrar eso en lo profundo del mar, como hizo Cristo con nuestros pecados. Pero al mes siguiente tú te enteras otra vez que el hermano volvió a hablar mal de ti. Los fariseos eran buena gente que decían, hasta 3 se puede perdonar. Miren qué buenos supuestamente ellos eran para ellos. Hasta ahí perdónalo. Y Pedro, tan buena gente, aún más, lo multiplica por 2 y le añadió uno de chapa. Hasta 7 veces. Los fariseos 3, Pedro dice yo 7. El doble y le añado uno más. Mira, Señor, cuán grande es mi generosidad. Yo estoy dispuesto hasta 7, dice Pedro. Y el Señor le dice, no, Pedro, no, hasta 70 veces 7. Y hermano, no te pongas a sacar la cuenta porque lo que dice el texto es perdonar una cantidad infinita de veces. No para que lleguemos a la cuenta, hermano, una, ya llevas 4, ya llevas 5, te estás acercando a las 7. No es lo que dice el texto. ¿Y por qué no debemos llevar la cuenta? Porque el Señor nos lleva la cuenta con nosotros de las veces que nos ha perdonado. ¿Cuántas veces en estas semanas, hermano, espero que haya sucedido así, fuiste a pedirle perdón al Señor? Ahora hago una aclaración. Esto no significa que todo lo que un cristiano debe hacer con otro cristiano que le ofende o le daña en algún sentido, debe perdonarlo, ya está, y dejar el tema ahí. En teoría no. Por eso tenemos el pasaje de Mateo 18 y el Señor da un procedimiento para lidiar, como ya lo vimos en el capítulo pasado en ciertos casos. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si no te oyere, ve con 2 o 3. Si no te oyere, ni a esos 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia.
El mismo procedimiento que Pablo usa aquí, dilo a la iglesia. Si no lo pueden arreglar entre ustedes, háblenlo en la iglesia, que se solucione en la iglesia, que se levante un hombre, una mujer no, en este caso, si eran 2 hombres, aún más, si se levanten hombres en las mujeres, no hay ningún sabio entre ustedes que pueda ayudarlos a solucionar esto, que tienen que ir afuera, delante de los incrédulos, a tratar de solucionarlo. Pero la finalidad del procedimiento, hermano, no es demostrar que nosotros teníamos razón, que ese hermano agraviado tenía razón, que el otro lo defraudó. La finalidad del proceso no es que el hermano reconozca tampoco su pecado o me devuelva lo que me robó, si ese fuera el caso. La finalidad de este procedimiento es ganar al hermano. Eso es lo que dice. Si el hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la razón. No me importa si me robó, no me importa si me defraudó. Lo que yo quiero es ganar a mi hermano, que no se aparte, que no haya pecado, y si pecó que se arrepienta, pero que esté en la fe, que sea firme en la fe, que crezca en la fe. Has ganado a tu hermano. Esa es la razón. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alguien dijo así, la preocupación principal de un cristiano no debe ser la de proteger sus posiciones o sus derechos, sino su relación con Dios y con sus hermanos en Cristo. Debemos estar dispuestos a sufrir el agravio si fuere necesario. Eso es lo que dice Pablo aquí. No importa si esta persona me robó. Sí, si se arrepiente, bien, pero si no, lamentablemente no puedo hacer un escándalo por eso, porque está en juego la relación con el Señor y el testimonio de la iglesia. Como dije, no todos los casos van a ser así, no todos los casos deben ser de la misma manera. Hay veces que tú vas a poner el amor por encima y decir, no voy a decir nada, prefiero pasar por alto la ofensa. 1 Pedro 4:8 nos dice que los cristianos debemos tener entre nosotros ferviente amor. ¿Saben por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero habrá otras ocasiones en que debes tratarlo de otra manera, como Mateo 18. Y el punto aquí, hermanos, es que ya sea que pongamos el amor por encima y dejemos pasar la falta, o ya sea que decidamos iniciar un proceso de confrontación en la iglesia, el móvil siempre es el mismo. Y grábense en esta frase, el móvil siempre es el mismo. Lo que nosotros debemos buscar siempre es el bien espiritual del hermano que ha pecado contra mí y el buen testimonio de la iglesia. Eso solo debe ser nuestra motivación. Y eso no estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Esa persona se estaba preocupando por mí, mis derechos, me ofendió, me robó, me estafó, lo que haya sucedido. Y yo voy a ir, aunque sea, lo voy a gritar al mundo entero y lo voy a llevar delante de los jueces, si es necesario, con tal de que me devuelva. Esa era la motivación de este hermano. Sus derechos, su yo. Él y nada más que él. Pero el bien espiritual siempre debe ser que ese hermano que pecó se arrepienta, buscar su bien, buscar el bien del testimonio de la iglesia. Esa debe ser nuestra motivación. A veces es difícil, hermano. A veces es fácil decirlo, pero a veces es difícil perdonar ciertas ofensas. En ningún momento estoy diciendo que es fácil. Pero eso es totalmente lo que nuestro corazón no quiere. Esa es la tendencia de nuestro corazón. Esa era la tendencia del corazón de los corintios. En lugar de estar dispuestos a aceptar un mal que le habían hecho y ser defraudados, estaban en realidad cometiendo un agravio, dice Pablo, unos contra otros, contra sus propios hermanos en Cristo. Leo una vez más versículos 7 y 8 para ir terminando. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudás. Y esto a los hermanos. Entre los hermanos se cometían el agravio, entre los hermanos se defraudaban. Y es difícil, hermano, a veces cuando viene una situación a nuestras vidas que no sabemos cómo tratar el problema, pero el Señor nos dejó las herramientas, su palabra, nos dejó los recursos espirituales para que nosotros primero podamos reaccionar así y segundo podamos tratar la situación bíblicamente. El Señor no nos ha desamparado, nos ha dejado las herramientas para tratar. Esto es lo que vamos a ver la siguiente vez, que la manera... Y con esto cierro, que la manera en que nosotros tratemos el problema va a poner en evidencia que algunos cristianos tal vez no son cristianos. Si yo me conduzco como un incrédulo, vivo como un incrédulo, trato a una persona como un incrédulo, la respuesta es fácil, lo más probable es que sea un incrédulo. Y Pablo va a dar una serie de pecados y va a decir, esto eran, pero si ustedes siguen practicando y haciendo esto, no es que lo eran, sino que lo son. Y si ustedes son esto, no heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo va a poner en evidencia
ciertos pecados. Pero cierro con esto, hermanos. Una de las grandes cosas que vemos en esta iglesia de Corintio era que había una falta terrible de amor. Claramente no se amaban el uno al otro, eso es algo claro, porque de lo contrario no hubiese llegado hasta donde llegó el problema, de llevar el problema ante un juicio con los incrédulos. Hermano, tú pecaste contra mí, hermano, tú hiciste esto. Yo no quiero que los demás se enteren, no quiero que los demás vean tu falta, tu pecado, vamos a encubrirlo, quiero protegerte por amor a ti, tú pecaste y no quiero que los demás vean, pero hiciste esto, ve, repréndelo y si él te perdona, si él se da cuenta del error, se perdonan, listo, quedó todo ahí, no se diga más nadie. Eso es lo que dice Mateo 18. Pero no pasó esto en la iglesia. Y lo que quiero decir con esto es que cuando falta amor entre los hermanos puede suceder algo terrible en la iglesia. Puede haber hasta una división en la iglesia por una falta de amor entre los hermanos. Porque cuando pecan contra mí o cuando yo peque contra otro, lo que voy a necesitar, hermanos, es el amor. Recuerden el pasaje que mencioné recién, el amor cubrirá un pecado. No, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Tú y yo necesitamos, hermanos, amar más a la iglesia para que cuando vengan las ofensas, sepamos cómo perdonar. Y sepamos que lo que más importa es, primero, el amor por sobre encima, primero, el bienestar de la iglesia, tercero, el testimonio de Cristo de la iglesia y no preocuparme por mí. Mira lo que me hizo, mira cómo me ofendió, mira lo que está haciendo por mí, mira mis derechos, yo voy a defender mis derechos. No, hermano. Primero Cristo, segundo los demás y tercero tú y yo. Como conclusión, 2 puntos nada más. Hermano, recuerdo lo que dije al principio. Yo te aseguro que en algún momento de tu vida cristiana vas a tener primero algún roce o problema con alguno de tus hermanos. No porque me gustaría que te suceda, no, sino porque somos pecadores. O ellos te van a fallar por su inmadurez o torpeza, o tú le vas a fallar por su inmadurez o torpeza. Eso es algo claro y que debemos dejar en claro. Lo importante es cómo tú vas a reaccionar ante la ofensa. Recuerda lo que vimos. Si tú reaccionas de una manera no bíblica, el testimonio de la iglesia puede ser manchado y el nombre de Cristo puede ser deshonrado. Por eso necesitas conocer, hermano, las Escrituras para que cuando suceda algo, un roce, un choque, sepas cómo automáticamente reaccionar. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, como dice Pablo en Colosenses, automáticamente si tu corazón, tu mente está lleno de la palabra, tú sabrás cómo reaccionar ante el problema. Para que el nombre de Cristo no sea deshonrado. Y en segundo lugar, hermano, yo te aseguro que cuando tú vivas pensando en lo que Cristo te ha perdonado, se te hará fácil perdonar lo que te hagan a ti. Este hermano claramente pensó en él antes que en los demás. Pensó en su valor antes que el valor de la iglesia. Miró en él la manera en que me han ofendido, pero seguramente nunca pensó en lo que Cristo le había perdonado. Por eso yo te aseguro que cuando tú vivas pensando en lo que Cristo te ha perdonado, se te hará más fácil perdonar lo que te hagan a ti. Cuando tú recuerdas tus grandes pecados contra un Dios santo y puro y que le fallas cada día, que ni se acerca en lo que tu hermano te pueda fallar. Cuando un pecador falla a otro pecador, no tiene comparación a lo que nosotros le fallamos a un Dios santo. Por eso cuando tú pienses más en la cruz, tu vida va a cambiar, aun cuando venga un problema a tu vida y tú sepas cómo tratarlo. Si Él me perdonó todo esto, ¿yo cómo no voy a perdonar a mi hermano? Mateo 18:32, hablando de los 2 deudores, entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, era inmensa la deuda, no la podía pagar, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermano, lo que tú vas a tener que perdonar no se compara con lo que Cristo te ha perdonado. Y lo que te está perdonando y lo que te perdonará, que seguramente vas a pecar los días venideros. Pero veo claro en esta enseñanza, hermanos, la falta de amor en la iglesia, la falta de misericordia en la iglesia y la falta de mirar siempre hacia la cruz, que es donde recibimos el perdón y que muchas veces no damos cuando nos fallan. Te van a fallar, pero por sobre todo piensa en la cruz. Te van a fallar, pero por sobre todo pon el amor de la iglesia, pon el amor en Cristo por encima de la falla, porque es el amor lo que cubre la multitud de pecados. Vamos a orar. Padre, si hay algo que nosotros reconocemos es que nos falta muchísimo para conocerte. Falta muchísimo para conocer más cómo eres, conocer más lo que ha sucedido allí en esa cruz. Nuestra vida cambiaría aún más si nosotros meditaríamos más en ello, pensaríamos más en ello. Gracias por recordarnos hoy, Señor, en este pasaje sencillo pero a la vez complicado con una serie de preguntas
Pero hay algo que nos enseñas, es que en la iglesia seguramente nos van a fallar, en la iglesia puede surgir el pecado. Pero danos la sabiduría como iglesia para saber cómo tratarlo. Danos la sabiduría como iglesia para saber cómo afrontar esos problemas que vengan. Tenemos tu palabra, tenemos a tu Espíritu, tenemos a ti, cual podemos acudir, y también nos has dejado, como hoy hemos visto, ciertas directrices de cómo nosotros podemos responder ante los conflictos. Por eso te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría. Sabemos que la gloria de Cristo está en juego, sabemos que la imagen de la iglesia está en juego, de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos ante las dificultades y problemas de nuestras vidas. Te pedimos que nos guardes de manchar tu nombre, nos guardes de manchar el testimonio de la iglesia. Haznos personas que deseen agradarte en todo, aún, Señor, en la manera de responder. Que no brote cuando llegue una situación en nuestra vida la carnalidad, que no brote la ira, el enojo, sino ayúdanos a ser como Cristo, manso, humilde, misericordioso, compasivo. Es difícil, Señor, lo reconocemos, pero por eso te pedimos que nos des las gracias para poder haber aprendido hoy con respecto a esto, cómo debemos afrontar las situaciones, pero también, Señor, que nos des la gracia para poder aplicarlo cuando llegue a nuestras vidas. Pedimos ahora, Padre, tu bendición, que como iglesia nos sigas bendiciendo y prepara nuestros corazones también para la reunión de la tarde. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.